Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es 13 de junio 2024 y bueno, hacía mucho tiempo no tenía la oportunidad de compartir o de subir contenido. Creo que el último video lo hicimos el 2 de mayo. Quiero compartirles algo, una corta reflexión de algo que ayer tuve la oportunidad de compartir en la Fundación de Nuevos Horizontes en la cárcel modelo de Bucaramanga y estaba el Señor hablándonos sobre la cautividad. Muchas personas se sienten cautivas en muchas áreas de su vida. Yo pues específicamente fui a hablarles allá a ellos pues porque evidentemente son personas que están privadas de la libertad y, y fuimos y hablamos un poco sobre la cautividad. Pero todos tenemos alguna área en la que nos sentimos cautivos todavía, en la que todavía no hemos podido superar, no hemos podido sanar, bien sea un área emocional, física o espiritual, es una realidad. Y, y empezamos a preguntarnos qué pasa con esas promesas que Dios nos ha hecho en el pasado. Empezamos también a pensar que todo tiempo pasado siempre fue mejor y es un error y el Señor nos llevaba ayer a hacer un estudio, una pequeña reflexión y estábamos estudiando un poco la promesa de restauración que se encuentra en Jeremías 33. Yo quiero compartirles algunas cosas que particularmente a mí el Señor me mostró y que fueron ayer de muchísima bendición para toda la comunidad terapéutica y también particularmente para mí también mi corazón fue bastante ministrado. Hay una promesa de restauración en Jeremías 33 que dice lo siguiente, en Jeremías 33 del versículo 1 en adelante yo les voy a leer, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice el Señor cuyo nombre, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes, perdón. Porque así dice el Señor Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rapas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y en mi furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones de la tierra se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto de novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso, en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños, en las ciudades, en la región montañosa de la llanura y del Negev, y el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Bueno, y aquí hay varias cosas rápidamente que quiero compartirles. Lo primero que sucede es que el Señor, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, le habla al profeta Jeremías. Y esto nos enseña que en medio de esa adversidad, en medio de la circunstancia por la cual tú puedas estar atravesando hoy, el Señor te viene hablando. Dice que por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia, el Señor le habló. Es casi que yo creo que una costumbre del Señor que cuando estamos en momentos difíciles, en momentos bastante fuertes, viene siempre la promesa del Señor.
Pero entonces lo que el Señor nos mostraba es que muchas veces nos quedamos ahí, nos gusta la promesa, pero de pronto no logramos discernir lo que viene más adelante. El Señor le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y aquí viene un poco la médula de esto, y es de este asunto de las promesas de Dios, de lo que está entre la promesa del Señor y el cumplimiento de la promesa del Señor en nuestra vida. Y es que el Señor quiere que nosotros empecemos a intimar verdaderamente con Él. No es lo mismo orar, orar es hablar con Dios, como ya muchos lo saben, a clamar. El clamor tiene que venir acompañado de un arrepentimiento genuino y de un quebrantamiento genuino. El Señor conoce nuestro corazón. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes, te van a ser reveladas. ¿Por qué el clamor? Porque el Señor aquí nos está dando una clave y es que de otra manera, si tú no intimas de esta manera con Dios, si tú no insistes, si tú no tienes más tiempos con Dios, si tú no tienes momentos en los de verdad te postres a Dios en oración, te postres con un clamor reverente, con un corazón verdaderamente quebrantado, de otra manera el Señor no te va a poder revelar esas cosas que Él dice que tú no sabes. Entonces el Señor aquí promete y nos dice que si nosotros realmente eh, le damos nuestro corazón totalmente quebrantado, totalmente arrepentido, genuinamente eh, humillado a Él, Él promete mostrarnos cosas que de otra manera nosotros no podríamos llegar a ver con nuestros ojos espirituales. Entonces, eso es lo segundo. Lo primero es que la promesa va a venir en medio de la cautividad y por lo general nos sorprende. Siempre que estamos pasando por un momento adverso, por un momento muy difícil, decimos, y viene alguien con una promesa o leemos una palabra o alguien nos dice algo de parte de Dios, es totalmente adverso a lo que estamos viviendo, pero tenemos que entender que ese es Dios. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Dios es un Dios de posibles, diría yo, pero que se mueve en el terreno de lo imposible. Entonces es importante que entendamos eso en esta tarde que les estoy compartiendo, como les dije, algo de lo que ayer yo le comunicaba a los muchachos. ¿Por qué? Porque muchos estamos en cautividad, muchos todavía estamos preguntándonos qué pasó con esta relación, qué pasó con mis finanzas, qué pasa con esta enfermedad, qué pasa con este proyecto que no se da, en fin, por cualquier cosa por la cual podamos estar pasando, qué pasa con este hijo, qué pasa con esta hija, qué pasa con este esposo, con esta esposa en mi matrimonio, por qué las cosas no fluyen, no salen, tengo una promesa de parte de Dios, pero resulta que nos hace falta tomar muy en cuenta esto. A veces leemos a la ligera y yo los invito y quiero decirles que es muy importante hacerlo un poco más despacio, lentamente y empezar como a reflexionar sobre la diferencia que hay. Tal vez nos ha hecho falta clamar, nos hace falta clamar de verdad, humillarnos de verdad, postrarnos de verdad a los pies del Señor, porque Él va a empezar a revelar. Cuando tú intensificas tu intimidad con Dios, Él empieza a revelarte cosas que sería imposible de otra manera y que en el terreno natural no las vas a poder ver. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad con Dios, porque sigues dejándote contaminar por lo que estás escuchando, porque te sigues dejando atemorizar por lo que estás oyendo, por lo que estás viendo. Y todo lo contrario, tienes que atacar ese temor, tienes que empezar a atacar ese temor que sientes hoy y no te tienes que dejar seguir atormentando por él. Tú tienes que atacarlo. ¿Cómo? Con esa herramienta tan poderosa que es la oración, el clamor, el rogar a Dios. Porque el Señor termina diciéndonos que Él va a cambiar nuestra suerte. Él termina diciendo que antes de cambiar nuestra suerte, dice que una vez que nosotros clamamos y Él empieza a revelar cosas, cuando viene la revelación de Dios a nuestra vida, lo que Él nos quiere mostrar, cuando las cosas empiezan a salir a la luz, mira en el versículo 6, dice, sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y de seguridad. Aquí nos está hablando de un proceso, porque sanar requiere proceso. Es un poco doloroso, pero él primero tiene que sanar, después tiene que curar, después tiene que vendarte las heridas. Y finalmente el Señor termina diciendo que Él sabe muy bien lo que nosotros pensamos, porque Él sabe
que nosotros decimos, en este lugar, este lugar que está en ruinas, dice, en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades de nuevo, habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. Antes, en el versículo 10, dice, ustedes andan diciendo que este lugar anda en ruinas. El Señor sabe muy bien que tú, en lugar de llegar a Él con acción de gracias, antes de comentarle lo que está pasando, sabe muy bien que todos los días, o todos estos días, o durante mucho tiempo, has estado yendo a la presencia de Dios únicamente con la queja, con lo que te agobia, con lo que te está pasando, y el Señor ya lo sabe. Pero si tú me estás diciendo, Eduardo, que clame, claro, hay que clamar, pero no se te olvide que primero siempre tenemos que entrar con acción de gracias. Tenemos que entrar confiadamente, tenemos que entrar sin temor, tenemos que entrar sin hablarle tanto al Señor de lo grande que es ese gigante, sino clamarle a Dios para que derrumbe ese gigante. Te das cuenta, son dos cosas muy diferentes, pero a veces nos quedamos en esto es imposible, esto está en ruinas, ¿de dónde flores si no hay jardín? Y empezamos a quejarnos y a quejarnos y se nos olvida que nosotros tenemos poder en las palabras que estamos hablando, porque el Señor nos dio poder, porque si el Señor vive dentro de ti y Él es el verbo, nosotros tenemos poder y lo que estamos declarando es finalmente lo que vamos a empezar a vivir. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hablar de una manera negativa, cuando yo empiezo a maldecir, cuando yo empiezo a decir cosas que no debo decir, pues es automáticamente de esa manera me voy a comportar. Y si yo me comporto de esa manera, también de una manera automática, la atmósfera y todo lo que está pasando a mi alrededor se va a ver de esa manera. Y por eso es que no avanzamos. Así que finalmente el Señor te está prometiendo que a pesar de que veas ruinas, que a pesar de que veas que no hay por dónde, empieces a declarar y empieces a creer que el Señor te está diciendo que va a cambiar tu suerte y que te va a llenar de abundante paz. Quería compartirles esta pequeña porción de algo que ayer el Señor puso en mi corazón, compartirles a los muchachos en la cárcel modelo de Bucaramanga, que fue de mucha bendición para mí, que fue de mucha bendición para ellos y que espero que sea de mucha bendición para ti si lo estás escuchando en esta tarde. Quiero agradecerles a las personas que nos han colaborado, que nos han ayudado con el ministerio, que nos han ayudado con el tema de las Biblias, de las donaciones. Todavía hay personas que preguntan, que se están manifestando. Dios los bendiga y tenemos más planes, tenemos más cosas para hacer, siguen los bautizos. Yo creo que ahora para septiembre les voy a dar otra fecha que estamos ya programando porque pues allá gracias a Dios hay muchas actividades. Yo no soy la única persona que tiene el privilegio de ir, sino que hay otros ministerios y hay otros programas y otras fundaciones y muchas personas que están sacando y ayudando a estos muchachos a salir adelante. Quiero agradecerles, que Dios los bendiga y que tengan un ya prácticamente fin de semana muy bendecido. Dios les bendiga.